Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Estamos de regreso con un video más del Seminario Internacional producido por la Iglesia Cristiana Maranata y transmitido a través de las redes sociales. Durante todo este mes, usted participará siempre a una edición inédita de este seminario, los días martes a partir de las 19 horas. Esta es la publicación de este martes, día 16 de febrero, y como ustedes ya saben, en este seminario tú participas de clases rápidas objetivas para que tú entiendas con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy vamos a tocar el tema, cómo la Biblia llegó hasta nosotros, con el pastor Eduardo Rossetti. Saludamos a todos con la paz del Señor Jesús. Hoy hablaremos de cómo la Biblia llegó hasta nosotros. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Antiguo Testamento fue escrito lentamente a lo largo de un periodo de 1000 años. Los primeros escritores de la Biblia, los hagiógrafos, fueron hombres que disfrutaron de una íntima relación con Dios. Fueron estos hombres que anotaron las palabras que el Espíritu Santo les dictó, porque vieron y vivieron y les fue manifestado por Dios, desde tiempos remotos hasta la invención del alfabeto cerca de 1500 años antes de Cristo. Los relatos iniciales de las historias bíblicas fueron pasadas hacia adelante oralmente. Los primeros registros escritos de la Biblia, los autógrafos, que no existen más, fueron hechos ciertamente en escrituras cuneiforme o jeroglífica, ya que estos estaban en uso en Egipto y en Mesopotamia. El alfabeto hebreo es descendiente directo del alfabeto fenicio, después de que los hebreos se establecieran en Canaán cerca de 1300 a 1200 años antes de Cristo. Desarrollaron el propio sistema de escritura del hebreo. En ese tiempo, los registros anteriores existentes fueron vertidos a la escritura hebraica. Esto duró hasta 500 años antes de Cristo, cuando los israelitas comenzaron a hablar aramaico, lengua de sus conquistadores persas. Entre tanto, el hebreo, aún cayendo en un desuso como lengua de vida diaria, continuó siendo respetado como lengua de los textos sagrados. Los judíos vivieron bajo el dominio persa cerca de 200 años, hasta Alejandro Magno, el conquistador del imperio persa, en 372 a.C. Con la muerte de Alejandro, 11 años después, Palestina y Egipto pasaron al control de uno de sus generales, Ptolomeo I. Este fue reemplazado por su hijo Ptolomeo II en 275 a.C. Ptolomeo II fue un gran gobernante. Su capital, Alejandría, se volvió el principal centro de enseñanza del mundo mediterráneo y fue famoso por su gran biblioteca. Como el griego se había vuelto la lengua mundial, Ptolomeo II, más o menos cerca de 250 años antes de Cristo, solicitó al sumo sacerdote de Judá en Jerusalén que le enviase 72 de sus mejores estudiosos para que fuese hecha en Alejandría la traducción de los 5 libros de Moisés al griego. La traducción fue terminada en poco más de 2 meses y la primera versión griega de la Biblia hebraica recibió el nombre de
Septuaginta, en referencia a los 70 ancianos que la tradujeron. En los 200 años siguientes, el restante de la Biblia hebraica fue traducida al griego, completándose así todo el texto sagrado. En los días de Jesús, toda la Biblia hebraica ya se encontraba traducida al griego, y eso vemos el cuidado y la providencia de Dios a través de la historia, preservando la verdad de las Escrituras. La Septuaginta fue la Biblia que todos los cristianos de la primera generación, incluso de aquellos que escribieron varios libros del Nuevo Testamento, en la lengua original griega. Los primeros misioneros cristianos que salieron de Jerusalén llevaron consigo textos de la Septuaginta o de la Biblia hebraica y se pusieron a traducir la Biblia griega o hebraica a la lengua de los nuevos convertidos en diversos países. Versiones en muchas lenguas mundiales fueron producidas de muchos libros o de toda la Biblia, versiones latinas, versiones en la lengua alemana oriental, versiones armenias, versión georgiana, versiones árabes y versión eslava. A medida que el Imperio Romano y la Iglesia maduraba, el latín comenzaba a ganar fuerza, sobre todo en el occidente. La Septuaginta entonces sirvió de base para la traducción del Antiguo Testamento al latín antiguo. Pero fue en 406 después de Cristo que Jerónimo tradujo la Biblia hebraica al latín, dando origen a la famosa Vulgata latina. Recibió este nombre porque el latín era la lengua vulgar, hablada en el día a día del pueblo. La Vulgata permaneció de modo justo hasta nuestros días como la clásica Biblia latina, influenciando directa o indirectamente casi todas las traducciones posteriores de la Biblia, incluso la traducción de Lutero. Tomó la gran tarea de traducción el español Casiodoro de Reina, la que sería la primera traducción al español de toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como era conocedor del griego y el hebreo, usó el texto masotérico hebreo para el Antiguo Testamento y el Textus Receptus para el Nuevo Testamento, lo que convierte su traducción en la primera revisión plenamente fiel a los textos originales. Después de 12 años de traducción, al escapar de la Inquisición española, la primera versión fue publicada en 1569, la conocida como la Biblia del Oso, por la ilustración de un oso intentando alcanzar un panal de miel, ya que no se podía usar ninguna figura religiosa porque estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. En 1602 se publicó la primera revisión por Cipriano de Valera, conocida como la Biblia del Cántaro. Casi 4 siglos más tarde, en 1950, se formó una comisión por las Sociedades Bíblicas Unidas y más de 150 expertos para revisar estas traducciones, naciendo así en 1960 la revisión Reina Valera. Aunque no exista actualmente ningún manuscrito completo de la Biblia, mucho del Antiguo Testamento y la mayor parte del Nuevo puede ser reconstituido a partir de extensas bases de traducciones y de citaciones que fueron preparadas en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Aunque haya un largo periodo de tiempo entre los registros originales de la Biblia, los autógrafos, y las versiones actuales de la Biblia, los apógrafos, existe poca distancia, poca diferencia entre cualquier error o inexactitud al respecto de las terribles persecuciones que se dieron sobre la Iglesia de Cristo a lo largo del siglo, en el sentido de destruir la palabra de Dios. Por su gloriosa providencia, Dios levantó hombres santos, sabios y fieles, que ayudaron
a preservar la integridad del texto santo de la Biblia y el mensaje de la fe a costo de sus propias vidas, en sacrificio vivo de adoración a Dios. Que Dios los bendiga.